¿Qué les parece si tomamos unos minutos para entender un poquito más a fondo la historia de lo que está pasando en Israel y Palestina? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gancho Derecho, el canal donde platicamos sobre las noticias y lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva conservadora y de la derecha. Y el día de hoy quiero que veamos un poquito más a fondo de lo que está ocurriendo en Israel con el conflicto entre Israel y Palestina. Porque créanlo o no, es un conflicto extremadamente complicado, lleno de mucha historia, y aunque hay todas estas personas en TikTok y en Instagram diciendo que ellos saben todo de Israel y todo de Palestina y ellos tienen toda la solución, la realidad es que esto no es tan sencillo. En especial me encantan todas las personas que dicen, pues ¿por qué no nada más los permitimos que tengan dos estados y ya? Como si eso nos hubiera probado una y otra vez. Pero bueno, revisemos cuál va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a empezar platicando sobre la historia de este conflicto y la historia de cuántas veces se ha intentado una solución de dos estados. Después hablaremos de un poco del dinero que se ha dado a Palestina para ayuda y desarrollo y que también se ha utilizado. Y vamos a concluir con un poco de especulación de cómo podríamos resolver este problema o cómo podría acabarse este conflicto, al menos por el momento. Entonces vamos a arrancar con la historia y la solución de dos estados. Como ustedes saben, el pueblo judío lleva realmente miles y miles de años viviendo en esa región. Tal cual tenemos arqueólogos que van a Israel y empiezan a hacer excavaciones y encuentran arte, monedas y demás cosas de Israel de hace miles de años. Pero la historia más reciente de Israel ha sido basada en persecución tras persecución tras persecución. Y no voy a entrar en muchos detalles de esto, pero toda esta persecución empieza en el 586 a.C., cuando los babilónicos llegan y destruyen el templo de Israel. Y a partir de ahí tenemos Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, el Imperio Otomano. En fin, muchas civilizaciones han estado ocupando ese territorio, mientras que los judíos están intentando crear una nación ahí mismo. Pero vamos a enfocarnos al final de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano finalmente se termina y Gran Bretaña toma control de toda esa región. Todo parecía estar normal hasta que en 1936 los árabes se rebelan contra sus vecinos judíos y contra el Imperio Británico. Los británicos, intentando averiguar por qué está ocurriendo, forman lo que se llama la Comisión Peel o la Comisión Real Palestina. Y esta comisión, la primera que finalmente concluye que se requieren dos estados, un estado árabe y un estado judío. Y la comisión hace una propuesta, que 80% del territorio se va a dar a los árabes y el 20% se va a dar a los judíos. Y aquí pueden ver en este mapa cómo era la propuesta de la división. Toda la parte verde es mayormente lo que era el estado árabe, la parte morada era la parte que estaba propuesta para Israel y la parte rayada en medio iba a mantenerse en control del Imperio Británico. Pues a pesar de tener nada más el 20% del territorio, Israel acepta esto, pero los árabes lo rechazan, lo cual vamos a tomar como el primer rechazo de la solución de dos estados. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, los británicos le piden a la nueva Organización de las Naciones Unidas que si pueden resolver el problema, y después de hacer un estudio llegan a la misma conclusión: se requieren dos estados, uno para los árabes, uno para los judíos. Y esta es la propuesta que dan las Naciones Unidas. Aquí pueden ver en blanco todo lo que es el territorio judío, en un color como mostaza lo que es el territorio árabe, y Jerusalén se iba a mantener en control internacional para evitar conflictos ahí. Una vez más, los judíos aceptan esta propuesta, mientras que los árabes la rechazan, pero no nada más dicen que no, sino que lanzan una guerra para decir que no. A esta guerra se unen Jordania, Egipto, Líbano, Irak y Siria. Pero al final Israel gana la guerra y todo lo que es el territorio de Cisjordania o el territorio de Judea y Samaria queda bajo control, pero no de Israel, sino que una ocupación de Jordania. Este es obviamente el segundo rechazo de la propuesta de dos estados. 20 años más tarde, en 1967, los árabes, esta vez liderados por Egipto, Siria y Jordania, vuelven a lanzar una guerra contra Israel. Y esto se conoce como la Guerra de los 6 días, en la que Israel termina ganando la guerra una vez más y termina en control de todo este territorio. Aquí en este mapa pueden ver cómo se veía el territorio en ese entonces, lo que es como un morado, azul oscuro. Eso era lo que era Israel originalmente, mientras que la parte amarilla es el territorio que Israel empezó a ocupar después de haber ganado la guerra, que incluye la península de Sinai, la franja de Gaza y Cisjordania. Y ahora en este momento Israel se pregunta qué hacer con todo este territorio. La mitad dice que la franja de Gaza se la devuelvan a Egipto y la parte de Cisjordania se la devuelvan a Jordania a cambio de que ya tengamos paz finalmente, mientras que la otra mitad quería simplemente dárselas a los árabes que ya vivían en esa región, que se empezaban a llamar palestinos. Ninguna de estas iniciativas llegó muy lejos, y mientras que están estas discusiones, los países árabes deciden juntarse en Sudán. Y en este momento los países árabes declaran sus tres nos: no a paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a negociaciones con Israel. Vamos a llamarle, obviamente, el tercer rechazo de una solución de dos estados. Ahora, antes de continuar, no se les olvide darle el pulgar para arriba si les está gustando el video, y si no se han suscrito al canal, consideren darle suscribirse también para ver más videos. Y de aquí nos vamos a 2000, cuando se juntan aquí en Estados Unidos, en Camp David, el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el presidente de la liberación palestina, Yasser Arafat. La idea era una vez más llegar a un acuerdo de dos estados. Barak decide ofrecerle a Yasser Arafat
toda la franja de Gaza y arriba del 90% de Cisjordania. Aquí pueden ver la propuesta en este mapa donde ven Palestina va a ser Gaza y va a ser toda esa parte de Cisjordania o la región de Judea y Samaria, con algunas pequeñas partes que se mantienen anexadas a Israel en base a que ya habían ciertos establecimientos ahí. Después de 2 semanas, Yasser Arafat rechazó la oferta y, de acuerdo a las palabras de Bill Clinton, Yasser Arafat vino aquí y dijo no a absolutamente todo. Pero una vez más, los palestinos no nada más dijeron que no, sino lanzaron una serie de ataques suicidas en los cuales mataron a más de 1000 israelitas y mutilaron a miles y miles de más, atacando autobuses, bodas, restaurantes. Vamos a llamarle el cuarto rechazo de una opción de 2 estados. Y en 2008 el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, intentó una vez más. Y esta vez agregó más territorio a la propuesta para ver si los palestinos aceptaban, pero el nuevo líder palestino, Mahmoud Abbas, dijo que no una vez más. Vamos a llamarle obviamente, el quinto rechazo de una propuesta de 2 estados. Entonces estamos hablando de que en 60 años, 5 veces se intentó crear 2 estados en la región, mayormente favoreciendo a los árabes, los palestinos, y las 5 veces fueron rechazados. Y no fue nada más un no gracias. Estos rechazos vinieron con ataques de regreso. Entonces, para todas estas personas que dicen, es que ¿por qué no los dejan en paz? ¿Por qué no les dan su territorio? ¿Por qué no los dejan tener una nación? 5 veces se ha intentado. Y 5 veces han rechazado. Pero entre estas 2 últimas propuestas, en 2005, Israel decide salirse completamente de la franja de Gaza y de la región de Cisjordania. Y de esta forma dejar que los palestinos tomen control de su futuro, tomen control de su gobierno, a pesar de que ellos no han aceptado un trato de paz, puedan empezar a construir un estado. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema, el uso del dinero en Gaza. A pesar de haberse salido completamente de Gaza y de Cisjordania, Israel sigue proveyendo de agua, luz, telecomunicaciones y otras utilidades más a la región. Y sí, Israel tiene control de las fronteras, pero Israel permite que gente de Gaza viva y trabaje en la región de Israel. Lo único que piden es hacer una investigación de estas personas para asegurarse que no van a ser terroristas. Y dada la cantidad de personas que odian a la gente de Israel, es un riesgo muy grande que tomar, pero aún así se toma. Y en cuanto a ayuda internacional, no se puede saber exactamente cuánto dinero se ha proveído. Sin embargo, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los palestinos han recibido alrededor de $50,000 millones para el desarrollo de infraestructura, medicina y demás cosas. Este es el estimado que han dado los países desde 1994 hasta hoy, en 2023. Ahora, todo este dinero y la ayuda internacional en cualquier otra situación debería haberse utilizado para construir hospitales, escuelas, infraestructura y demás, y empezar a construir que el país empezara a crecer. Sin embargo, en las elecciones de 2006, Palestina decidió escoger que Hamas tomara control del gobierno en Gaza. Hamas es una organización que desde 1998 se había establecido como una organización que iba a derrotar a Israel. Entonces, con un enfoque de vamos a destruir a mi vecino en lugar de vamos a construir nuestro país, realmente este dinero se ha utilizado mayormente en explosivos, laboratorios, armas, túneles y demás cosas para poder seguir atacando al vecino Israel. Entonces, gran razón por la cual la gente en Palestina no tiene los recursos que deberían de tener no es porque Israel está encima, es porque todo el dinero que se les ha dado una y otra vez se termina utilizando en cómo crear nuevos lanzacohetes, cómo crear nuevos cohetes, cómo crear nuevo armamento, cómo seguir atacando a Israel porque tenemos que destruir Israel. Y lo que se ha podido desarrollar en estas ciudades ha sido destruido gracias a la guerra que estamos viendo hoy en día. Y esto es lo que explica el alcalde de Gaza, Yahya Sarraj, en una editorial que escribió para el New York Times. La editorial se titula "Soy el alcalde de la ciudad de Gaza, nuestras vidas y nuestra cultura están reducidas a escombros". Ahora, Sarraj es el alcalde de Gaza desde 2019 y fue puesto ahí por Hamas. Entonces es importante notar que muchas de las cosas que pone en su artículo son cosas que Hamas está diciendo, parte de la propaganda que ellos empujan. Y que obviamente el New York Times no le importa verificar, porque ¿quién tiene tiempo para estar verificando datos? Pero algunos puntos interesantes de este artículo. Número 1, que como les digo, todos los números son y de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, el cual es controlado por Hamas y que tiene un historial de estar mintiendo. Número 2, menciona que hubo un ataque de Hamas, pero no menciona que el ataque fue hacia civiles, que fue un ataque sin provocación, que fue un ataque completamente brutal y ni siquiera dice que fue un ataque que fue algo malo. Número 3, convenientemente omite el contexto que justificaría por qué Israel está haciendo este ataque en primer lugar, como el hecho de que hay todavía más de 100 rehenes que están escondidos en algún lugar de la franja de Gaza. Y finalmente el artículo termina con ¿por qué no podemos vivir en paz y tener nuestras fronteras
escuelas abiertas, lo cual, cuando hablamos del contexto apropiado, sabemos por qué no se puede, ¿verdad? Pero es curioso que las últimas semanas los medios se han encargado de decirnos que Gaza básicamente es un campo de concentración al aire libre, que toda la gente está sufriendo, que toda la gente está viviendo en los escombros ahí. Sin embargo, el artículo menciona cómo habían hoteles de lujo, restaurantes, negocios, escuelas, y Gaza era una ciudad que estaba prosperando bastante bien antes de que empezaran los ataques. Obviamente estos dos puntos no son compatibles, no hay campos de concentración o cárceles en las que tienes hoteles de lujo. Pero esta es parte de la realidad triste que existe en una guerra. La verdad es que por mucho que quisiéramos que una guerra fueran mis militares contra tus militares y únicamente así funciona y no hay civiles que se ponen en medio, la realidad es que la guerra es muy sucia. En especial porque los dos lados no van a ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas del conflicto en primer lugar. Y cuando tenemos que Hamás se pone a esconder sus armamentos y sus centros de operaciones dentro de escuelas, hospitales y demás, las situaciones se vuelven muy complicadas. Pero esa es parte clave de la estrategia de Hamás, porque cuando a ellos no les importan sus propios civiles y se esconden detrás de ellos, en el momento que Israel intenta detener estos ataques, intenta detener que no hayan explosivos, que no hayan cohetes y demás, y hayan algunas personas que mueran de la parte de civiles, entonces Hamás puede decir, mira cómo están atacando a los civiles. Y tenemos medios de comunicación que en lugar de decir, pues no hubieras puesto civiles aquí o no hubieras puesto tu centro de comando en un hospital, estos medios de comunicación brincan inmediatamente a decir, mira cómo Israel son los demonios del mundo. Pero esas son las realidades sucias de la guerra y desafortunadamente no hay muchas formas de cómo darle la vuelta a esto, lo cual nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo se va a terminar esta guerra? ¿Cuáles son las condiciones en las que van a poder tener paz las personas en esa región? Israel ha sido muy claro en que su campaña no va a terminar hasta que Hamás sea o completamente destruido o Hamás se rinda incondicionalmente. Y es que después de lo horrible que fue ese ataque del 7 de octubre, Israel no tiene muchas opciones. Es necesario que estos ataques se terminen lo más pronto posible. Entonces en los últimos días Egipto trajo un nuevo plan para acabar con este conflicto. El plan propone un cese de hostilidades por al menos 2 semanas para poder terminar de liberar a los rehenes. Y de la misma forma como se hizo hace unas semanas, por cada rehén que Hamás libere, Israel va a liberar a 3 prisioneros que tengan de Hamás. Y la idea es que durante este alto al fuego se puede extender un poco más a una paz al menos un poco temporal. La propuesta incluye que se liberen absolutamente todos los prisioneros, que Israel no tenga ningún prisionero que sea de Hamás, mientras que Hamás no tenga ningún rehén ya que sea de Israel. Y el siguiente paso es que tanto Egipto como Qatar se junten para crear un gobierno de transición en Palestina. Este gobierno tendría que incluir gente de Hamás también, pero la idea es que sea un gobierno temporal para la Franja de Gaza y para Cisjordania, que empiecen a poner un poco de transición hacia una situación de paz y tengan unas elecciones en las cuales puedan tener un gobierno más a largo plazo. Ahora no sabemos si esta propuesta va a llegar muy lejos, al menos por el momento ninguno de los dos lados la rechazó de inicio, entonces esas son buenas noticias. Sin embargo, sería obvio esperar que va a haber alguna clase de negociaciones aquí y allá, pero lo más que podemos esperar es que ojalá todo este conflicto se termine pronto, que Hamás deje las armas, que dejen de estar agrediendo a sus vecinos y que la gente viva en paz, porque los mayores víctimas de todo esto son en serio todos estos mismos civiles que están en los dos lados sufriendo por las consecuencias de todo lo que ha estado pasando. Pero bueno, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se les olvide dar el pulgar para arriba, me ayuda muchísimo. Y también si no se han inscrito al canal, denle suscribirse también. No se les olvide que también me pueden encontrar en redes sociales como Yo Soy JJ Galvez, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Truth Social, y el canal también lo pueden encontrar en Rumble. Espero que todos estén pasando un excelente día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.